Y como este tema es de tanta importancia para un país como la República Dominicana, sobre todo por el impacto que tiene el cambio climático en una isla como esta, que vive, cuyos ingresos en dólares significan o digamos derivan en un 20-25% de la actividad turística, hemos le hemos dado un espacio importantísimo a este tema durante el día de hoy y tenemos un invitado especial, una persona que domina este tema como los mejores especialistas a nivel global, un gran promotor del tema del cambio climático, su impacto en República Dominicana y la prevención de estos efectos. Me refiero a Omar Ramírez, quien fue ministro de Medio Ambiente, pero además de todo fue director del Consejo de Cambio Climático y hoy es gerente en el país de Energía Network, para que conversemos precisamente de la COP26, para que vengamos ángulos adicionales a los que ya han sido presentados durante la tarde de hoy. Bienvenido, Omar, ¿cómo te sientes? Buenas ¿Tienes? tardes, muy buenas tardes a todos y a todas. Primero, agradecer la invitación. Malena estuvo todo el día detrás de mí. Yo agradezco eso. Si hubiera sido personal, mejor todavía. Pero siempre estamos conectados. Esta es una primera Gracias. invitación, Omar. Si Dios quiere, pronto te tendremos aquí de manera presencial. Muchas gracias. Para mí es un honor estar con ustedes en Rumba. Díganme en qué puedo servir. Vamos a hablar un poco, Omar, de todo esto de COP26. Quizás mirar un poco la evolución de estos acuerdos, cómo inicia, cómo ha ido evolucionando, cómo se han posicionado los distintos países y qué rol va a jugar la República Dominicana en esta cumbre. Mira, sintetizar 26 años de evolución de las negociaciones es un reto a mi capacidad de síntesis. Pero voy a decirle lo siguiente: ¿por qué se negocia? Porque todo el mundo dice, bueno, pues si es un acuerdo global, los más poderosos se ponen de acuerdo y ya. No es así. El cambio climático entra dentro del ámbito de las Naciones Unidas como comunidad internacional porque es un tema que también amenaza la paz mundial. Recuérdate que Naciones Unidas en el 45 se funda principalmente para lidiar con la paz mundial. ¿Por qué? Porque antes la violencia, ojo, la violencia y la intervención de un país más poderoso a uno menos poderoso era lícito, era algo común. Sin embargo, después de 1945 nos dimos cuenta, la humanidad, de que si queríamos progresar, desarrollarnos, tener un estado de bienestar, pues tendríamos que hacerlo en la paz y no en la guerra. Y entonces todos los problemas que se suscitaron a partir de la fundación de las Naciones Unidas, todo amenaza global entra en el ámbito de la amenaza a la paz. Y una cosa muy importante, si tú ves desde el artículo 42 al 46, habla de las negociaciones, de la cooperación que deben tener los estados para trabajar temas comunes de amenazas globales. Si tú ves, hay países que tienen, por ejemplo, narcotráfico, es una amenaza global, pero hay países que no tienen narcotráfico. Hay países que tienen trata de personas, sin embargo, hay otros países que no tienen ese tema. O sea, es una parte de los países, una parte de la comunidad internacional, no de toda la comunidad internacional. Sin embargo, el tema del cambio climático es una amenaza totalmente global, porque nadie escapa. De los 194 países que conforman las Naciones Unidas, ningún país está exento del cambio climático. O sea, esta es verdaderamente una amenaza global, es la amenaza del siglo XXI. Estamos entrando ya en el segundo decenio del siglo XXI y, como tú muy bien señalas, hay 26 con esta cumbres que abordan el tema del cambio climático. Esta tiene una gran particularidad y es que, como no tuvimos en el 2020, fruto de la pandemia ha ralentizado todo lo que es el proceso de negociación de Naciones Unidas, como todo el vivir de todos nosotros, de nuestra cotidianidad. Así también ha impactado la comunidad internacional la COVID.
Buenas, Y, don Omar. Buenas tardes. Daniel Pou de este oh, lado. ¿Cómo Daniel, estás? ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Caramba, hermano? qué Qué, bien verte. qué gusto encontrarte en este momento, justamente donde se está tratando en Glasgow el tema de medioambiental y el cambio climático, el impacto que esto puede tener. Tocaste un tema, aunque de manera tangencial, pero sé que no, tú lo puedes desarrollar profundamente. Pero el problema que se está planteando también tiene que ver con la seguridad nacional. Exacto. Porque y nosotros lo tenemos aquí, o sea, de una manera real, que día a día lo tenemos que vivir por la migración haitiana. En Haití desapareció hasta los corales del fondo marino de la costa haitiana, la capa vegetal. Y hoy en día los haitianos constituyen un elemento de presión social y humana para República Dominicana. Entonces, eso entre dos naciones pequeñas no tiene la dimensión que tienen esas naciones continentales, como lo tiene la India, como lo tienen otros pueblos, sobre todo pueblos árabes, donde sus suelos se han venido deteriorando y degradando tanto, la alteración del régimen de lluvias, pues indiscutiblemente que los coloca en la situación de colapso y ningún pueblo se liquida, todo pueblo toma iniciativas para acercarse a los recursos que le permiten su supervivencia. Esto es un tema fundamental. Mucha gente cree que es un esnovismo, que es un tema de paisajismo, No, no, etcétera. no, no, no. No, Pero no, no. esto hay que situarlo en el contexto real. Claro, es tanto así que se calcula que en el año de la pandemia 2020, 35 millones de personas fueron desplazadas, son desplazados climáticos, fruto de los diferentes eventos que se dieron en el mundo, tanto los incendios forestales como la sequía grave en Asia, como también los eventos climáticos extremos. O sea, esto no es algo ni de moda ni mucho menos. Es un asunto de seguridad global y sobre todo es un asunto que debe ser negociado entre los no G8 ni G20 ni es G194. O sea, nadie puede estar excluido de la decisión que se vaya a tomar con relación al futuro de la humanidad, porque fíjate una cosa, si ustedes leyeron la declaración del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, él habla bien claro de que nos quedan al 2030, son 9 años, eso está ahí mismo. En esos 9 años el código rojo Sí, de la humanidad. de la O humanidad. sea, verdaderamente lo que está poniendo en peligro de extinción al principal activo de la escala zoológica que somos los seres humanos es nuestra propia supervivencia. O sea, nosotros no podemos relajar con este tema. Este tema es muy serio. Y fíjate que en el caso de la República Dominicana tiene relación con lo que tú decías, porque lo que impide que el presidente Luis Abinader vaya a esa cumbre es precisamente la agenda haitiana. Esa agenda haitiana. El haitiano hoy día no se le considera un emigrante económico como es el dominicano. Es un emigrante ecológico porque ha destruido su hábitat. Su principal capital, que es el capital natural, queda en escaso 2% del territorio de ese país. Y esa población naturalmente tiene que emigrar hacia la República Dominicana. Claro, está haciendo sus esfuerzos por irse a Estados Unidos, por irse a Chile, por irse a A Brasil, por Canadá. irse a otros países, pero donde naturalmente tú tienes que emigrar si te encuentras en una situación donde tú no puedes, no tienes medios de producción, no tienes medios para sobrevivir, es para la República Dominicana. Y por eso nuestro país está en alerta hoy día. Gracias, Omar. Por aquí está Maribel Contreras, que desea hacerte Sí, una cómo no. pregunta, por favor. Gracias, Omar. Tú sabes que nosotros nosotros los de a pie, nos quedamos con la sensación de que si algo bueno tuvimos o pasó durante la pandemia, fue precisamente como que el planeta descansó y creímos que había una regeneración, que habían
cambios en ese futuro negro que se ve, del cual venimos hablando desde los 80. Muy buena tu observación, pero fíjate, lo que hubo fue una ligera pausa. El año 2020 fue el año de mayor producción de gases de efecto invernadero, debido a que, aunque hubo una pausa, la recuperación luego vino aceleradamente para la toma de los recursos fósiles de nuevo en algunos países. Inclusive países que debieron de cerrar sus centrales a carbón, sus centrales a combustible, a fuel oil, ya tuvieron en ese momento que parar la idea y retomarlo, precisamente porque la economía se ralentizó y sobre todo se paró en un momento dado. Ese momentito de respiro fue muy breve. Luego se retoma la dinámica económica y recuérdate que estamos en la era del antropoceno, donde el ser humano es el principal motor de cambio, pero de cambio negativo, de los ecosistemas y precisamente del uso indebido de los recursos naturales. Muchas gracias, Omar Ramírez. Nosotros tenemos todavía muchos temas que hablar contigo, pero vamos a programar otra intervención tuya ya presencial aquí. Hoy, lamentablemente, tenemos que detener esta conversación porque ese dictador que es el tiempo nos demanda continuar con el contenido. Gracias, Omar, por compartir con nosotros. Un abrazo. Nosotros seguimos. Gracias a usted. Bye, Omar. Bye, bye. En Al Mediodía.